Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miranda Águila y les voy a presentar un tema fundamental en odontología, que es la etiología de la enfermedad periodontal, un tema bastante extenso pero también muy interesante para todos nosotros, que nos sirve mucho de nuestra formación como odontólogos. Entonces esto es un video con fines recreativos explicando mi mapa mental que he desarrollado sobre esto. Me pareció un tema bastante interesante, también muy complejo y con distintos puntos que abordar, así como diferentes factores. Vamos a hablar de 8 de ellos, entonces espero que les guste mucho el video y también que le entiendan. Etiología de las enfermedades periodontales. Vamos a iniciar con un subtema que será la histología y vamos a subdividirlo en diferentes temas, como lo va a ser cuando, ya que vamos a iniciar con una presencia de inflamación gingival. Esta inflamación se va a caracterizar por tener una mayor vascularización, por tener una infiltración de macrófagos y neutrófilos, así como una destrucción del colágeno y también medidores como lo va a ser el THFA, que va a producir destrucción ósea, la IL-18, que va a tener inflamación severa, IL-6, que va a provocar destrucción ósea, y IL-1RA, que va a reducir la inflamación y va a bloquear a IL-1B, y asimismo este va a tener una inflamación activa y va a tener activo a los osteoclastos. Después vamos a encontrar que entre otras presencias vamos a tener el sangrado mínimo al sondaje, la adherencia firme a los órganos dentarios y también cambio de color. La transición que vamos a tener aquí en cambio de tejido va a ser que vamos a tener un cambio de tejido sano a uno inflamatorio. Y en mantenimiento vamos a encontrar que vamos a tener la barrera epitelial intacta a modo de protegerse, así como el fluido adecuado de líquido crevicular. Vamos a tener presencia también de macrófagos y neutrófilos, que estos mismos van a ser los que van a migrar. Y en factores de virulencia tendremos A4, que va a ser el daño tisular, que va a activar el sistema inmune, así como los tejidos dañados, y también las bacterias que van a liberar sustancias que van a causar toxicidad a estos tejidos. Vamos a tener una biopelícula gingival, que va a ser una respuesta inflamatoria de la encía, y como consecuencias tendremos la destrucción de los tejidos de soporte y la periodontitis post tratamiento. Después pasamos al otro subtema, que sería la microbiología, en lo que tenemos un postulado que es la clasificación de Sokransky, que lo va a dividir en 5, que va a ser el complejo rojo, complejo verde, amarillo, lila y naranja, en el cual Sokransky lo divide en una pirámide de acuerdo a las bacterias, los microorganismos que habitan la enfermedad. Luego vamos a dividirlos en las bacterias que tenemos, que vamos a tener una muy importante, que es la Porphyromonas gingivalis, que es una bacteria gram negativa y va a tener adherencia a los tejidos, va a ser de color negro y se va a notar de color negro y va a tener componentes bacterianos y también va a ocasionar una pérdida de hueso alveolar. Después vamos a tener la Prevotella intermedia, que va a ser una bacteria gram negativa con una morfología en forma de bacilo corto y va a ser inmóvil. Su virulencia va a ser las proteasas y las fimbrias. Y después vamos a tener a Agregactibacter actinomycetcamitans, que va a ser un cocobacilo gram negativo y va a producir catalasa, carbohidratos, que va a ser causante de la fermentación, y lactosa. Después tendremos a Narelella forstia, que va a ser un bacilo falciforme gram negativo con una virulencia de proteasas, lipasas y colagenosas. Después vamos a tener a T. denticola y va a ser una bacteria helicoidal anaerobia con una virulencia de movilidad y lipolicosacáridos. También tenemos habitantes no bacterianos como lo son los virus, el virus del herpes, papiloma humano, piconavirus y retrovirus. Entre sus manifestaciones orales vamos a tener úlceras orales y también tumores. También tendremos la clasificación de estas, que van a estar en levaduras, protozonos y arches. Continuamos con otra subdivisión del mapa, en el cual vamos a encontrar factores como son la genética. Vamos a encontrar que los factores como la genética y el ambiente
van a tener una interacción entre predisposición genética y exposición a patógenos. Vamos a tener un modelo de genes y entorno en la periodontitis muy importante. Tenemos a los biomarcadores genéticos, que van a ser variantes de ADN heredados y también posibles herramientas en diagnóstico odontológico. También tendremos una respuesta del huésped y susceptibilidad genética. También tenemos la periodontitis en síndromes genéticos, que es muy importante ya que hay diferentes síndromes asociados, como lo son el síndrome de Papillon-Farber, también el síndrome de Down, de Killer-Ehlers, también de deficiencias de adhesión leucocitaria, así como hipofosfasia y neutropenia congénita. También tenemos a la periodontitis no sindrómica, ya que no todo es con el síndrome, y lo vamos a encontrar en agresiva, que va a ser asociada a comorbilidades metabólicas, y también la crónica, que va a tener una alta heredabilidad, es decir que pues la vamos a poder heredar, y también vinculada con diabetes, así como las enfermedades cardiovasculares. En la zona de farmacogenómica vamos a tener una dependencia y una influencia del genotipo a la respuesta de tratamientos que utilizan los pacientes y diferentes respuestas a tratamientos. Esto va a depender mucho de cada individuo. Vamos a tener también una inmunidad de inflamación, que va a ser la inmunidad innata, que va a tener una primera línea de defensa, y también los factores que la afectan va a ser la genética, la persistencia bacteriana, diabetes y tabaquismo, ya que como sabemos son factores muy importantes que van a desencadenar problemas en esta enfermedad. Vamos a tener también la inmunidad adaptativa, que va a tener activación por inmunidad innata y también respuesta específica a patógenos. Vamos a pasar a otro subtema, que va a ser la de enfermedades sistémicas, y lo vamos a dividir en el subtema de trastornos endocrinos, como lo son los efectos en el periodonto, los cuales van a ser la alteración de los tejidos, respuestas inflamatorias, acumulación de placa y también progresión de la enfermedad. También otro factor va a ser la diabetes, la tipo 1, la tipo 2 y también la gestacional. En el impacto oral vamos a encontrar boca seca, también candidiasis, así como agrandamiento gingival, periodontitis severa y también una flora subgingival alterada por firomonas gingivales. Luego vamos a tener una relación bidireccional de la hiperglucemia, que va a tener un mayor riesgo de periodontitis, que va a tener un descontrol glucémico. Luego tendremos a los trastornos hematológicos y deficiencias inmunitarias, como lo son la neutropenia y la leucemia. Todo esto porque son causantes de los vasos sanguíneos. Aquí tendremos una clasificación de neutropenia, que vamos a ver aquí los valores, que se va a clasificar en leve, moderado y grave, así como las consecuencias, que sería una periodontitis agresiva e infecciones recurrentes. Leucemia tendremos en tipos, va a ser la linfocítica versus la mielógena y también la aguda versus la crónica. Tenemos manifestaciones orales, como lo son la infiltración gingival leucémica, que va a ser el agrandamiento gingival, y el sangrado espontáneo, que son las úlceras también. También tendremos una relación con el periodonto, ya que la placa bacteriana va a causar más inflamación en las áreas infiltradas. Tendremos también como parte de enfermedades sistémicas la osteoporosis, que va a ser la pérdida de la masa ósea, esta misma que va a llevar a un riesgo de fracturas y también a factores de riesgo como lo son el déficit de la vitamina D, la menopausia y el sedentarismo. También tenemos la relación con el periodonto, ya que va a ocasionar pérdida de hueso alveolar, y en tratamiento de osteoporosis vamos a encontrar a los bisfosfonatos, ya que hablaremos en un momento más sobre ellos, ya que hay que tener cuidado porque hay riesgos de osteonecrosis mandibular por la inhibición de los osteoclastos. Después vamos a tener enfermedades cardiovasculares, como lo son la aterosclerosis, que va a compartir factores de riesgo con periodontitis, como lo son la diabetes y el tabaquismo. También vamos a tener infarto al miocardio, que va a ser muy común, y su asociación con la infección por firomonas gingivalis. Después tendremos los medicamentos relacionados, que van a ser los corticosteroides, que va a ser la dexametasona, uno de ellos. En uso, pues bueno, vamos a tener como antiinflamatorios y
inmunosupresores. Entre efectos secundarios vamos a tener inmunosupresión y la causa va a ser riesgo de infecciones orales. Los bifosfonatos va a tener un mecanismo de acción como que será la inhibición de osteoclastos, y en riesgo vamos a tener la osteonecrosis mandibular, que va a ser especialmente en uso intravenoso. Luego tenemos otro subtema muy importante que son otros factores de los cuales hablaremos en un momento más, pero primero hablaremos sobre el cálculo dental. El cálculo dental sabemos que es una capa bacteriana mineralizada. Aquí tenemos una imagen de referencia y se va a ubicar en la superficie dental de los órganos dentarios y en la superficie de prótesis. También vamos a tener una formación de placa bacteriana misma que va a ser mineralizada y va a tener un proceso, el primero que va a ser temprano de 4 a 8 horas, que va a tener una exportación de muchos minerales y va a causar un crecimiento y maduración del calcio. Después tendremos la avanzada, que va a durar 12 días, y después vamos a tener un proceso en el que se va a acumular con saliva y placa de 1 a 14 días, que va a ser un exceso de sales y minerales. Luego lo tenemos como importancia etiológica, que no es la causa principal de la periodontitis como mucho se piensa. Existe mucha placa bacteriana y también inflamación gingival. Entre las características vamos a tener que va a estar cubierta por placa bacteriana no mineralizada. Su frecuencia en la periodontitis crónica va a ser en adultos, y también el cálculo y la gingivitis. Se va a componer por fosfato de calcio, hidroxiapatita, octacalcio, fosfato, brushita y también bicarbonato de calcio. Entre otros vamos a encontrar las proteínas, los polisacáridos, leucocitos y otros microorganismos distintos. Tendremos también los factores iatrogénicos, que va a ser las fracturas radiculares, las perforaciones endodónticas, las restauraciones defectuosas, las prótesis mal ajustadas y el raspado inadecuado cuando se hace un tratamiento de preventiva o también de periodoncia. También vamos a encontrar los tipos. Aquí tenemos una imagen de esta materia subgingival y supragingival. La supragingival la vamos a ubicar en el área coronal al margen gingival y también lingual de dientes anteriores e inferiores, en grupos dentales y en una superficie bucal de molares superiores. Su color va a ser amarillo, blanco y va a caracterizarse por ser duro. Su causa va a ser también el tabaco y algunos alimentos, y su detección se puede realizar con una exploración clínica. También entre características clínicas lo podemos ver que se puede ver a simple detección visual y se va a eliminar con un ultrasonido o curetas. Vamos a tener también al subgingival, que se va a ubicar debajo de la cresta marginal. Este no se va a poder ver y va a ser de un color café oscuro, negro y verde. Se va a mineralizar el líquido crevicular y su detección sería por medio de una radiografía o por sondeo. Va a tener una superficie rugosa en la raíz y se van a observar bolsas periodontales en la mayoría de casos. También vamos a tener como características clínicas el impacto que tiene, ya que podemos encontrar formación de las bolsas periodontales, la recesión gingival y mucha inflamación. Luego vamos a tener divididos a otros 3 muy importantes, que va a ser la materia alba, la placa dental y el cálculo, para diferenciarlos y no nos confundamos entre materias. La materia alba va a caracterizarse por ser blanca como queso. Vamos a notar que va a tener proteínas salivales, distintas bacterias, algunas células epiteliales descamadas y también restos de comida. Luego tenemos a la placa dental, que va a ser una sustancia transparente amarilla grisácea y se va a componer por bacterias y glucoproteínas salivales, así como polisacáridos extracelulares. También tenemos una eliminación, que esta no se va a eliminar por algún método casero, como sería enjuagando o usando aerosoles. Se tendría que retirar usando métodos mecánicos con un odontólogo para realizar una profilaxis. También tenemos el cálculo,
que va a ser un depósito duro y se va a formar por la mineralización de la placa dental. Ahora vamos a pasar a otro tema que va a ser la placa dental. Primero vamos a empezar por qué es. Va a ser una biopelícula bacteriana compleja y va a estar ubicada en el marco gingival. Esto en el caso de la supragingival y también en la subgingival. Vamos a ubicarla debajo del margen, no va a ser visible y se va a encontrar entre diente y tejidos blandos. Luego vamos a tener una división de placa específica, placa inespecífica y placa ecológica. En cuanto a la placa específica, vamos a tener microorganismos identificados y específicos. En la inespecífica vamos a tener una acumulación total de placa y en la placa ecológica vamos a tener un desbalance microbiano y cambios ambientales. Como parte de su estructura vamos a encontrar especies bacterianas, también una matriz extracelular que se compone de materia orgánica e inorgánica, y también vamos a tener factores asociados como lo son las múltiples especies de bacterias. Su adherencia a las superficies va a ser naturales y artificiales, como antes habíamos mencionado, como lo son mismo el diente o también algunas placas, unas prótesis también. Vamos a tener un proceso de formación de la placa adquirida y después se va a caracterizar por una capa proteica sobre la superficie dental. Vamos a comenzar por una adhesión inicial que va a tener colonizadores iniciales de la capa película adquirida y entre los cuales se va a destacar los Streptococcus. Vamos a tener adhesión y colonización por medio de adhesinas, fimbrias de las bacterias y también cargas eléctricas. Después vamos a tener una maduración en la que vamos a formar comunidades colonizadoras secundarias como lo son la Neisseria y la Beimolena. Tenemos también algunas condiciones ambientales como lo son la abertura del surco gingival y el aumento del líquido crevicular por esto mismo. Pasamos al siguiente tema, que sería transmisión. Vamos a tener una transmisión vertical y horizontal. La vertical se va a caracterizar por una frecuencia en niños con fenotipos iguales a uno de los padres, como lo habíamos comentado en la parte genética. También de forma horizontal, ya que vamos a encontrar esta bacteria y se va a compartir entre individuos. Vamos a tener algunos estudios de identificación de los periodontopatógenos, como lo son el aislamiento de individuos enfermos, los cultivos y también los estudios en modelos animales que van a recuperar al microorganismo para poder estudiarlo. En cuanto a complicaciones, vamos a encontrar una microbiota compleja, microorganismos difíciles de cultivar y progresión variable en el paciente. Luego tenemos otro factor que es el tabaquismo, que se da en mayores, en adultos mayores, como el impacto que vamos a tener, que va a ser una reducción de la inflamación gingival, que va a ser un efecto engañoso, y vamos a tener una mayor profundidad de bolsas periodontales y pérdida ósea, así como el aumento del riesgo de la periodontitis. En efectos, vamos a tener una menor respuesta a tratamientos no quirúrgicos y quirúrgicos, así como las bolsas periodontales más grandes en fumadores. Los beneficios que tenemos al dejar de fumar en la salud periodontal son muchos, entre ellos vamos a tener una mejora de la microbiota oral, la recuperación de la microcirculación gingival y una mayor respuesta inmunoinflamatoria. También tenemos otro tema muy importante que son los otros factores, ya que se pueden deber a muchas situaciones. Otros factores, y lo vamos a dividir aquí en restauraciones defectuosas. Estas, ya sea por un sobrecontorneado o también porque están subcontorneadas, va a provocar que impidan una correcta higiene oral y favorezcan a la acumulación de placa, o pueden generar impacto de alimentos y daño gingival. También los márgenes abiertos o desajustados pueden ser causante de esto, ya que van a facilitar el acúmulo de bacterias y la inflamación, así como los márgenes gingivales, que van a provocar una irritación crónica y van a dificultar la limpieza. Después tenemos las prótesis mal ajustadas. Aquí tenemos una imagen de los tejidos dañados por esta misma causa. En prótesis removibles, ya sea que estén mal adaptadas, pueden generar un trauma mecánico en la encía.
En cuestión de coronas y puentes desadaptados, vamos a encontrar acumulación de placa y daño en el periodonto y también materiales inadecuados en los que algunos pueden favorecer a la retención de placa. También todo esto si el paciente no tiene una correcta higiene. Ortodoncia y aparatología mal diseñada también es un factor muy importante por los brackets y las bandas mal cementadas, ya que van a generar acumulación de biofilm y gingivitis. Después vamos a tener los movimientos ortodónticos excesivos y estos van a ocasionar una recesión gingival y pérdida ósea. Después vamos a tener a los aparatos removibles que si no se limpian bien pueden retener placa y causar inflamación. Vamos a tener también a las extracciones mal realizadas, que serán lesión a tejidos blandos, ya que pueden generar cicatrización deficiente e inflamación crónica, así como fragmentos radiculares retenidos que no se quitaron al momento de realizar la extracción, que pueden ser un foco de infección y periodontitis localizada. Después tenemos alteración del contorno óseo y esto puede dificultar la higiene y favorecer la reabsorción ósea. Tenemos otro muy importante que también va a ser la terapia periodontal inadecuada, ya que si realizamos un raspado y alisado radicular excesivo podemos provocar sensibilidad dental y también recesión gingival, así como la instrumentación incompleta, que se puede dejar placa residual y pues va a continuar esta inflamación. Luego también el uso de ultrasonidos sin control puede dañar el epitelio gingival y aumentar la inflamación. Entre otros va a estar el uso inadecuado de medicamentos, ya que van a ser los antibióticos inapropiados que van a alterar a la microbiota oral y van a generar una resistencia bacteriana. También ya habíamos hablado de los bifosfonatos, que van a estar asociados a la osteonecrosis de los maxilares, y también los fármacos que reducen el flujo salival, como lo son los antidepresivos, los antihipertensivos, que van a favorecer la serostomía y el crecimiento bacteriano. Y como último factor vamos a encontrar el manejo inadecuado del paciente, entre los cuales tenemos la falta de educación sobre higiene oral, y vamos a tenerlo en pacientes con aparatología o restauraciones sin instrucción adecuada. Estos van a poder desarrollar una enfermedad periodontal con más frecuencia a alguien que sí esté informado sobre las técnicas correctas de higiene y que también tenga una preocupación por esto. Entre errores en diagnóstico y planificación también los vamos a encontrar, ya que vamos a tener tratamientos inadecuados que pueden empeorar la salud periodontal. En esto sería lo que se dividiría el mapa mental de manera concisa.